Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por la invitación. Lo primero que habría que decir es que en nuestros países, economías en desarrollo, en el continente más desigual en materia de ingreso del planeta, donde la relación entre quien más gana y quien menos gana es de una proporción de 30:1, y en países desarrollados la proporción es de 7:1 o de 10:1. Lo primero que habría que decir es que el mapa del trabajo infantil coincide escrupulosamente con el mapa geográfico de la pobreza y de las carencias sociales. Si queremos encontrar en Latinoamérica donde hay trabajo infantil, bastaría preguntar en qué regiones de Latinoamérica hay carencia social y en esa región encontraremos el rostro de la niñez. De tal manera que aceptar que hay un problema multifactorial, como son los problemas sociales, y el trabajo infantil es uno de ellos, requiere la adopción de políticas públicas multifactoriales, donde los gobiernos están obligados a dar resultados, no solo a hacer una convocatoria, que es parte de su esencia misma de gobierno, tener la capacidad de legitimarse a través de convocatorias sociales, sino de ofrecer políticas públicas con resultados específicos. En nuestro país, en México, lo que se diseñó desde hace poco más de 2 años fue una serie de reformas estructurales que cambiaran la fisonomía del país de su último siglo de cara al siglo XXI. Y estas reformas empezaron por una reforma laboral, donde el acento se puso en la productividad, palabra que no existía en la legislación laboral en 70 años de legislación. No había un solo artículo en más de 1000 donde se hablara de productividad. Y en materia de protección de derechos, especificar cuáles son aquellos grupos vulnerables donde por ley se tienen que hacer políticas afirmativas que compensen a quienes menos tienen con los que tienen posibilidades por sí mismos de salir adelante. La niñez es uno de ellos. Se hizo una reforma a la Constitución General de la República aprobada por unanimidad de partidos políticos. Esto nos permitió poder suscribir y ratificar el convenio 138, pero no solamente hubo cambio en leyes, reforma constitucional, protección de derechos a grupos vulnerables en legislación secundaria, sino política pública tendiente a la disminución de ese mapa geográfico de carencia social relacionado con trabajo infantil. El resultado es este, reconocido por el organismo del Estado, constitucional autónomo, no del gobierno, que en 2 años y meses México pasó de tener 3.038.000 niños en condición de trabajo infantil a ahora tener 2.500.000 niños en condición de trabajo infantil. Es decir, en poco más de 2 años se ha logrado una disminución significativa de 500.000 niños que ya no se encuentran laborando fundamentalmente en labores agrícolas, que ese es el mapa que permea en nuestras regiones, sino que se encuentran en escuelas. Y no es producto simplemente de un cambio en una sola ley o en una reforma laboral, sino se dio una reforma laboral, se dio una reforma educativa, con la cual el Estado y el gobierno ha tenido que estar en conflicto con el sindicato más poderoso de América Latina, que es el Sindicato de Educación que tiene México, y que pretende como objetivo retomar el control de la educación para el Estado, la educación pública, en beneficio de la calidad educativa y de sacar un conjunto de privilegios establecidos en los hechos que no han conducido a una política pública sana. Entonces, reforma laboral, reforma educativa que aumenta a dobles turnos las escuelas, acercar las escuelas a los lugares de trabajo, fortalecimiento de las labores de inspección de las autoridades, cuyos protocolos ahora no solamente van a visitar el centro laboral, sino incluso los hogares, facultades de la autoridad para preguntar exactamente dónde se encuentra el problema de erradicación, y políticas transversales que no son meramente asistenciales en beneficio de la sociedad, sino que tienen un componente de convocatoria social a la productividad
que significan becas, que significan apoyos, que significan estímulos a la familia, no meramente asistencial, sino con un objetivo de mejorar la condición de vida. Y todas estas reformas en su conjunto, que tienen un objetivo claro, que es crecer a una tasa de desarrollo de país sostenida y firme, que le permita ser viable en el siglo XXI, en una de sus modalidades, de la cual nos sentimos muy orgullosos, hacen que tengamos hoy en México 2.500.000 razones para seguir trabajando en favor de los niños y eliminarlos del trabajo infantil. Muchas gracias.